domingos. Era muy bueno como abuelo, pero lo mejor de todo es todas esas enseñanzas, todas esas culturas que se transmitían en la familia, toda esa forma de ser, esos lineamientos básicos de cómo encarar la vida de cada uno, pero no de la carrera o no carrera, sino de, digamos, como esos valores, ese compartir los valores, la ética, esa enseñanza en familia, junto con mi madre, de la ética, de los valores, de cómo comportarse, digamos, como esa transmisión de la sabiduría de saber vivir. Pero no sabiduría de vida, sino no sabiduría de academia, claro, sino sabiduría del saber vivir, de las responsabilidades de los hombres y de las mujeres. Bien. Ahora, en esto que vos lo conociste, él falleció en el 95, vos ya eras una persona adulta cuando él falleció. ¿Recordás los momentos en donde un domingo en la mesa renegaba? ¿Por qué renegaba? ¿Qué le pasaba cuando veía la televisión? La Argentina de los 90 era una Argentina compleja, ¿no es cierto? Estábamos con un gobierno menemista en su momento, inclusive. ¿De qué recordás de él, de hablar acerca de lo que pasaba en la televisión de ese momento? En general él no renegaba. Y frente a lo que pasaba, digamos, lo que más recuerdo y su forma de vida y su forma de contribuir al bien común de la Argentina era ofrecer soluciones a través de su experiencia y a través de todos sus estudios. Pero renegar no era una persona que renegaba. Él lo que hacía era invitaba a los actores del momento que tenían que tomar las decisiones y respaldado por sus años de experiencia, porque él había sido presidente, pero también por sus estudios, por su cultura mundial, porque él como presidente viajó al mundo, se abrió al mundo. Primer presidente argentino de viajar a los Estados Unidos, por ejemplo. Muy bien considerado por los presidentes extranjeros, entre ellos Arán, diciendo, che, mirá que Frondizi, porque en esa época Argentina, digamos, era conocida, pero tampoco tan conocida, pero entre los presidentes mundiales eran, che, mirá que no es ningún sonso, recibirlo, escucharlo y hablen de cosas porque es muy interesante sus visiones, su punto de vista. Así que él más que enchincharse o renegar, ofrecía humildemente su conocimiento, su sabiduría, sus contactos para tratar de encontrar la mejor solución posible, porque por ahí muchas veces la solución óptima no es factible o no es realizable para los problemas del momento. No era una persona que renegara. No renegaba. ¿Recordás de personas que lo hayan visitado en una urgencia? Decime qué hacer, qué harías vos en mi lugar, políticos importantes de la época. No sé, el sinnúmero de personas que lo visitaban era enorme, ¿no? ¿Y el que más lo frecuentaba? No te puedo decir, te vuelvo a decir, todo eso está muy en el recuerdo, pero era de todo el arco, podían ser militares, podían ser sindicalistas. Te voy a contar una, que no era del momento, que esa sí me viene a la memoria porque yo soy industrial y habla de su cultura general. Bien. No era en su momento de presidente, sino antes de presidencia. Bueno, ahí estoy un poco perdido. No importa si era presidente o no, pero era consultar hasta de empresarios. Resulta ser que se había realizado una importación de una máquina que industrialmente fabricaba ladrillos para construir las casas. Y las máquinas estaban ahí paradas y estaban en el puerto y un grupo empresario lo va a ver y dice, doctor, queremos poner en marcha estas máquinas que están hace 20 años casi arrumbradas en el puerto, ¿qué le parece esta idea? Entonces él le dice, me parece muy bien, pero tengan en cuenta una cosa, el argentino común, sea español o sea italiano, son constructores y al argentino le gusta ver el ladrillo con forma de ladrillo. Les gustan las casas con los ladrillos que se vean que son ladrillos, no con una terminación uniforme. Entonces, rescaten esas máquinas, pero asegúrense que la terminación que uno pueda ver del ladrillo sea de la forma del ladrillo y no sea, por ejemplo, toda una superficie lisa. Uh-huh. ¿Y qué pensás vos que le dio a tu abuelo esa posibilidad de tener una visión tan cosmopolita
de las cosas, de poder saber un poco de todo. Era una persona instruida, fue profesor, abogado, periodista, fue quien recibió el premio Conex en la Argentina como uno de los primeros en recibirlo. Pero ¿qué pensás vos que era que le generaba ser una persona tan intrépida, tan sagaz y querer saber todo? Generalmente eso, el comienzo de todo eso en las personas es la familia. En su familia, a pesar de que eran, el papá de mi abuelo era, aparte de constructor, como buen italiano, pero era el que hacía las picadas para el ferrocarril, o sea que muchas veces ni siquiera tenían, aparte estamos hablando muy atrás en el tiempo, donde no había los servicios básicos, pero cuando se ponían a comer no había en ese momento televisión para ver un programa intrascendente. Uno tocaba el violín, se discutían todos los pensadores de la época. ¿Eran muchos hermanos del lado de tu abuelo? Sí, ellos eran como 15. 15 hermanos. O 16. Bien. Siempre digo para el caso, 13, 14, 15. Te vuelvo a decir, todo eso queda como en mecanismo para que uno pueda seguir adelante frente al dolor de las pérdidas, así que no sé si eran 15 o 14 o 13. Bien. Posiblemente alguno que lo escuche sepa el número justo. Sí. Pero lo que quiero decir, en esas familias, y porque el papá era así, y porque la mamá era así, se transpiraba cultura. Bien. ¿Qué pensás? Abrevaban en la literatura. Exacto. La mejor forma de conocer el pensamiento humano, encima con la ventaja de que uno no tiene que estar en el lugar, es leer los clásicos de la literatura. O sea, los libros. Ir a los libros. En ese momento, ahora en Google también puede haber fuente, hoy por hoy en Google está también la fuente de conocimiento. Bien. Pero en ese momento eran los libros. Eran los libros. Y si uno abrevaba en los libros, se le abría el mundo y ahí se despierta el interés de las personas. Y después, por supuesto, la formación académica. Y también hay, digamos, uno puede motivar mucho, pero evidentemente eran personas inteligentes. Gracias a Dios eran personas que habían podido ser criadas bien, que habían podido comer bien. Entonces había un hardware, digamos, había una estructura física, un cuerpo sano, una mente sana, que podía incorporar todos estos estilos.